Muy buenas tardes, Dios les bendiga rica y abundantemente. Damos gracias a Dios por la oportunidad que hoy nos da en esta semana y culminar que de la mejor manera con la palabra de Dios, diciéndole a Dios gracias, diciéndole a Dios en este culminar de este día, ya en esta hora de la tarde, decirle: Señor, gracias por el día que hoy me has permitido vivir, me has regalado vida, puedo estar atento en todo lo que tú me has preparado para el día de hoy. Así que es bueno seguir aprovechando este tiempo y decirle: Señor, gracias. Es motivo para dar gracias a Dios. Siempre hay motivos para dar gracias a Dios. Así que te invito allí a que tú que estás conectado, que estás haciendo la invitación a muchos amigos, a seres queridos, a hermanos, que hagamos una oración a Dios y que podamos estar unidos a una misma voz, con un mismo sentir, a través de la oración, como hermanos, como hijos de Dios en este tiempo. Así que oremos, te invito allí para que oremos. Démosle gracias a Dios, al que realmente merece la gloria y la exaltación, que es Él. Así que cierra tus ojos y vamos a darle gloria y alabanza a Dios por medio de esta oración que vamos a hacer. Tu corazón esté rendido a Él, tu corazón esté dispuesto para Él, y que Él se agrade de esto que en este momento nos unimos en oración para exaltarlo, para darle exaltación a su nombre, para glorificarlo en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, mi amado Dios, en esta hora, mi Rey, estamos reconociendo una vez más tu grandeza, tu poder, tu soberanía, tus misericordias que han sido nuevas hoy, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder expresarnos delante de ti, de poder venir delante de ti. Oh Dios, nos presentamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, sabiendo, Dios, que solo en Él tú tienes complacencia. Solo por medio de tu Hijo Jesucristo tú puedes tener complacencia, que podemos agradarte solamente por medio de tu Hijo Jesús. Mi Dios, aquí estamos, Señor, reconociendo que tú nos diste vida, nos salvaste. Tú, Señor, nos has dado la oportunidad, nos has dado el privilegio de ser hijos tuyos. Y como hijos, oh Dios, te reconocemos como nuestro Padre Celestial. Reconociendo también, oh Dios, que eres nuestro Salvador por medio de tu Hijo Jesucristo. Y que hoy podemos estar en comunión contigo por medio del Espíritu Santo. Gracias te damos en esta mañana. Recibe gloria, recibe exaltación en el nombre de Jesús. Padre, en esta tarde, oh Dios, te damos alabanza. En esta tarde, oh Dios, te damos honor. Glorificado sea tu precioso nombre. Y que en este tiempo tu Espíritu Santo, oh Dios, nos guíe a toda verdad. Nos dé la sabiduría, el discernimiento, el conocimiento de quién eres tú, Señor. Y así poder ser fortalecidos, así poder ser afirmados cada día más en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, de verdad muchas gracias a Dios, porque es tiempo de regocijarnos en Él, es tiempo de seguir buscando a Dios, es tiempo de seguir fortaleciendo nuestra fe, que solamente puede ser posible por medio de Él. Nosotros, dice la palabra, que vivimos ahora para Él. Ya tú no puedes estar viviendo para el mundo. Te llamó el que es excelente, el que es perfecto, el que no tiene error, el que es eterno. Así que ya tú tienes que cambiar la perspectiva que has venido teniendo con un mundo efímero, con una visión limitada y con un tiempo aquí que pronto va a terminar.
Entonces, hoy el Señor nos trae una palabra que es necesario que se tenga en cuenta para este tiempo, que es necesario como iglesia poder reflexionar, poder analizar estas verdades de Dios que nos trae para que conozcamos y para que tengamos realmente la dirección, el sentido correcto que Dios quiere para su iglesia. El Señor nos va a seguir hablando todo el tiempo porque Él nos está perfeccionando. Yo te quiero decir a ti en este momento que Dios te está perfeccionando. Yo quiero decirte a ti que eres la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, que Dios te está perfeccionando. Dios te está preparando para su venida. Dios te sigue mostrando a través de su palabra los errores, las cosas que no debes hacer para que te vayas edificando, para que te vayas fortaleciendo espiritualmente, para que vayas creciendo, para que vayas corrigiendo. Yo quiero que tú tengas en cuenta esto. Eso es lo que Dios empieza a hacer en el momento que llegamos a sus manos. Entonces, hoy vamos a compartir un poco acerca de lo que es la iglesia, de lo que hay dentro de la iglesia, de cómo debemos mirar, de cómo debemos nosotros comportarnos, qué tenemos que tener en cuenta para seguir representándolo a Él aquí en la tierra. La palabra dice que el reino de los cielos vino aquí a la tierra y que hoy lo representamos. Y hoy tenemos que hacerlo con excelencia, hoy tenemos que hacerlo de la mejor manera, disponernos para hacer lo posible. Entonces vamos a la palabra de Dios. Yo te invito allí, toma tu Biblia, allí abre tu Biblia. Ahora que te dé el pasaje, tú vas a ir a la Escritura y vas a empezar a adentrarte en las profundidades de Dios, es decir, por medio de su palabra, y a recordar, porque es algo que ya debemos tener claro. Y si es algo nuevo para ti hoy, con mucho más razón debes tener en cuenta este mensaje. Entonces vamos a la palabra de Dios y vayamos al libro de Hebreos capítulo 5 versículo 12 y vamos leyendo en adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí está hablando, la palabra de Dios nos está recordando, y está hablando de la iglesia, está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de la condición en la cual debe estar la iglesia después de un tiempo. Resulta que aquí hace una exhortación porque al parecer ya hace mucho tiempo viene caminando la iglesia, se viene dando a conocer, y resulta que todavía hay una actitud, hay una condición de la iglesia. Y dice aquí la palabra que hay muchos, dice aquí la palabra, que han dejado de tener crecimiento, que no tienen madurez y se han quedado estancados, porque tienen que hablarle todavía de las primeras cosas, de las primeras enseñanzas que se le da a una persona cuando se le anuncia el Evangelio, cuando se le anuncia la salvación, cuando se le anuncia quién es Cristo. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y todavía hay que seguirle repitiendo las mismas cosas. Dice aquí la palabra, debiendo ser ya maestros, es decir, aquellos que enseñan a otros. Todavía la iglesia se encuentra en esta condición. Yo no lo digo únicamente con la iglesia nuestra, sino lo digo a nivel general. Hoy en día está sucediendo esto. Hoy en día se encuentra la iglesia en una condición
de que no crece espiritualmente, no madura espiritualmente. Pero es aquello en lo cual tenemos que tener claro nosotros. Primero, que se nos ha enseñado el mensaje, el evangelio, la buena noticia de salvación. Se nos ha dicho, hay salvación, Cristo da salvación, pero empieza un proceso una vez tomamos la decisión de decir, yo necesito eso, yo necesito ser salvo, pero para eso tengo que mirar qué dice Dios, porque en Él está la verdad. Y nosotros, cuando tú llegas, cuando tú escuchas el mensaje, tú vienes del mundo, tú no conoces a Dios y alguien te dice, mira, te tengo que enseñar estas cosas. Alguien tiene que predicar, alguien tiene que tener el conocimiento de la verdad, alguien tiene que llevar esa información. Nosotros como iglesia estamos para ese trabajo. Y resulta que aquí hay una situación en donde hay que hablarle todavía de las primeras cosas, dice aquí, de las cosas primarias. El A, E, I, O, U, el ABC de aquel que quiere aprender a hablar y a escribir. Entonces, la iglesia hoy se encuentra en esa condición y no puede estar así. Ahora, no es la diferencia. Mire que aquí también están en la misma situación. Pero aquí la palabra de Dios, el Señor nos está diciendo, ya tú llevas cierto tiempo, y eso tiene que confrontar a aquellos que han recibido por años formación, por años enseñanza, y todavía se encuentran en la misma situación. Ni siquiera es tan terrible que hay personas que ni siquiera saben si son salvas. Hay personas que ni siquiera saben qué significa el bautismo. Hay personas que ni siquiera han entendido todavía el sacrificio de Cristo en la cruz. Todavía no han tenido una revelación, algo que pese y que los haga ser fuertes, maduros espiritualmente. Entonces, tenemos que estudiar estas cosas, tenemos que adentrarnos en la palabra, tenemos que profundizar en ella para saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios anhela, qué es lo que Dios dice que da como consecuencia entender esto. Mira, se va a activar una iglesia poderosa. Queremos ver el poder y la manifestación de Dios y la luz de Dios a través del cuerpo de Cristo, pero si no se entienden estas cosas, si no se tiene claro esto, entonces va a estar la iglesia como está. Va a estar la iglesia como niño. Todavía hay 10, 15, 20 años y todavía enseñándole a caminar. Todavía están como niños. Todavía hay que coger y, oiga, cuidado con esto. Mire que no, ya tiene que estar en crecimiento, más cuando ha recibido formación, más cuando ha recibido instrucción, enseñanza, dedicación. Y esto es en general. Pero nosotros, como iglesia, tenemos que mirar esto. Yo puedo hablar de la manera personal y de la manera de la iglesia que tengo a cargo local, de que tiene que crecer, tiene que haber un crecimiento, no se puede quedar estancado. Entonces hay que mirar todas estas cosas. Ahora, mira lo que sigue diciendo, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Lo dice Dios, no lo estoy diciendo yo, así que no vaya a tener nada en contra de mí. Solo que usted mire a ver de qué manera se ve confrontado frente a esta palabra. Entonces dice que aquel que es considerado como niño o inmaduro es inexperto en la palabra de justicia, en la palabra sólida, en la palabra fuerte, en aquello que Dios quiere mostrar, aquello que Dios quiere revelar, pero no se tiene conocimiento. Dice en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí nos dice algo acerca de ello. Dice, para los que por el uso, es decir, el uso de la palabra, de la escritura, tú no la puedes usar si no la conoces. Entonces, para usarla debes conocerla. Y para conocerla debes consultarla. Entonces dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hoy a la iglesia le hace falta discernimiento.
entre el bien y el mal, entre qué es lo de Dios y qué no es de Dios. ¿Verdad? Entonces, el Señor hoy te habla, hermano. El Señor hoy tal vez te puede estar confrontando, te puede estar poniendo contra la pared, pero es para que te sacudas, para que te levantes, para que despierte, porque Dios quiere eso de su pueblo, de su iglesia. Dios quiere que crezca. Dios quiere, hay muchas cosas que hacer y delegar para la obra de Dios, pero no le podemos delegar a un niño, a un bebé, el cuidado de la casa. Tiene que ser una persona ya un poquito crecida, adulta. Entonces podemos mirar que hay una gran responsabilidad frente a lo que Dios nos da a conocer. Dios nos da a conocer de Él, de lo que Él es, de lo que Él hace, de lo que Él quiere. Para eso nosotros como iglesia tenemos que estar dispuestos, atentos, preparados, porque hay una misión que realizar como iglesia, que es ir y llevar el mensaje de salvación al mundo. Para eso hemos sido llamados tú y yo. Si tú eres llamado cristiano o eres llamado como iglesia o como hijo de Dios, para eso estás aquí en la tierra. Te lo voy a repetir todas las veces que sea posible hasta que lo puedas entender, hasta que te pueda llegar a lo más profundo de ti y tomar entonces esto como consideración, como orden de Dios para realizar. No podemos seguir perdiendo el tiempo. El Señor está pronto a venir. Ya está pronto a venir el Señor. Así que no podemos estar perdiendo el tiempo y más si pasa y pasa el tiempo y todavía la misma condición. No es posible. No debe ser. Hoy el Señor en su misericordia nos sigue recordando estas palabras, nos sigue diciendo, bueno, levántense, anímense, aquí estoy yo, aquí está mi palabra, aquí está mi respaldo, tú no estás solo. Entonces, algo debe estar pasando. ¿Qué está pasando? Tenemos que mirar, examinarnos. Y dice entonces la palabra que para los que tienen este desarrollo, para los que tienen entendimiento, para aquellos que pueden recibir, dice aquí, alimento sólido, es decir, alimento fuerte, alimento que pesa, algo que se puede hablar de una manera espiritual y que podamos entender. Porque hoy se habla de cosas todavía que ni siquiera son pesadas y la gente, ¿y eso qué es? O sea, no se sabe ni siquiera las cosas elementales de la iglesia. Entonces tenemos que despertar, hermanos, tenemos que sacudirnos, porque Dios quiere darnos vianda, ¿verdad? Y no leche, después de tanto tiempo. Y esto yo sé que quien es confrontado, aquel que ha recibido, que se le ha dado alimento y sigue ahí en la misma condición. Y uno pues está creyendo que crece, pero nada, no pasa nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No se está cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, la iglesia necesita discernimiento. Eso es otro gran problema que hay. La gente no sabe qué es de Dios o qué sí es de Dios. Entonces, si nosotros no estamos apercibidos, no estamos despiertos, ¿verdad? Atentos, sobrios en la palabra, en la verdad de Dios, en el conocimiento de ella, cualquier cosa nos va a quitar la mirada de Él y nos va a arrastrar. Y así está la iglesia. Es una realidad. Cualquier cosita lo mueve y para allá camina. El que dice algo que dice que es de Dios, ahí se pone, mete, cree y así actúa. Es terrible esto. Entonces nosotros como iglesia tenemos que mirar. Tenemos que tomar esto con compromiso y seriedad, porque esto es santo. La iglesia es de Dios, es santa. Dios es santo. Y no quiere que se adultere con el mundo, que se vaya en pos del mundo. Y hoy en día la iglesia está llena de mundo. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Dice la palabra de Dios, luego pasa al capítulo 6, allí en Hebreo dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Mira lo que nos está diciendo aquí. El Señor nos quiere llevar hacia adelante a la perfección, creciendo, caminando, madurando espiritualmente. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento
de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, esto es algo primario. Esto es algo, el ABC. Esto es la EIOU que el cristiano tiene que tener en cuenta. Y era lo que hablaba ahorita, ni siquiera esas cosas se tienen aún presentes todavía, ya después de tener mucho tiempo. Y vamos a compartir lo que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Y vamos a ver también cuál es la gran situación que se encuentra aquí, además de ser una iglesia tan privilegiada, pero estaba sucediendo lo mismo. Pero antes que esto, yo quiero tomar a manera de que tú tengas en cuenta estas cosas para que veas lo que hoy hay en la iglesia. Y no solamente hoy, en este tiempo, sino desde allá, desde la época donde está el apóstol Pablo, hay estas situaciones y vamos a mirarlas. Estamos aquí en Hebreo, vamos a pasar a 1 de Corintios, capítulo 3. Y vamos a leer lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Mira las palabras que dice, ya acabamos de leer Hebreo, mira lo que dice aquí el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer allí. Dice el versículo 1. Vamos a leer desde el primero. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo está diciendo, me tocó hablar como a carnales, como a niños, y no como a espirituales. Está diciendo el apóstol Pablo aquí, en la iglesia de Corinto, la iglesia de los Corintios. Pablo dice, tuve que hablar. Hay una situación que Pablo está trayendo aquí a colación y dice, me toca hablarles como niños, porque todavía son carnales. Y no pude hablarles como espirituales. Pablo quiere dar a conocer muchas cosas que Dios le ha revelado para dar a la iglesia, pero no las puede hacer por la condición en la que están. Dice el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. O sea, Pablo llega y ve a la iglesia o escucha de la iglesia, está escribiendo aquí, ni siquiera está presente allá, y está teniendo claridad, tiene discernimiento de la condición de la iglesia y dice, ustedes todavía son unos niños. Ustedes todavía les falta madurar. Ustedes todavía, hay cosas que yo no puedo decirles y quisiera dárselas a conocer. Hoy en día sucede lo mismo. Hay cosas que Dios quiere dar a la iglesia, pero no puede darla porque todavía está en la condición de niño, de inmadurez. No le podemos hacer daño a la iglesia dándole cosas tan fuertes, es decir, la vianda, alimento pesado, sino hay que seguirle dando la leche todavía. Y pasa el tiempo y todavía 10, 15 años, 20 años la persona dándole leche. No está bien, la palabra lo está aquí trayendo a colación, está trayendo la exhortación del apóstol y a la iglesia. Todavía no son capaces. Dice, todavía no son capaces. No era capaz y ahora tampoco. Y Pablo le está llamando la atención aquí por una situación que se encuentra la iglesia allí, de inmadurez, de cosas que no tienen por qué estar pasando ya en la iglesia. Y era de pronto la situación que Pablo está trayendo aquí es de que algunos se identificaban por Pablo, otros por Apolo, otros por Pedro, o sea, por el conocimiento que cada uno había dado allí, pero Pablo les está exhortando que no es así, que tienen que tener en cuenta que el que tiene que estar por encima de todas estas personas, en ese caso él mismo, es Cristo, el conocimiento de la Escritura. La verdad de Dios en nuestros corazones, en nuestra mente, como dice la palabra. Eso es lo que tiene que estar todos los días fluyendo
hirviendo dentro de nosotros. Y el que venga y hable de Dios, entonces usted dice, esto sí es de Dios porque la palabra lo respalda. Entonces ahí es donde la iglesia tiene discernimiento, ahí es donde la iglesia tiene claridad qué es el bien y quién es el mal. Quién es de Dios y quién no es de Dios. Hoy estamos en tiempos en donde la iglesia no se puede dar el lujo de estar dormida, porque hoy abundan falsos profetas como en la época de Pablo, pero hoy hierven. Hoy cualquiera, usted oye hablar, ¿no? Y usted camina, y usted se le conecta, y usted recibe enseñanza, eso cuando no tiene nada que ver con la palabra. ¿Sabe por qué? Porque usted no estudia la Biblia, porque usted no lee la Biblia, simplemente se queda con lo que puede buscar en YouTube, en Facebook, en cualquier prédica que le mandan, usted dice amén, amén, y no sabe por qué. Simplemente toma, y sabe que toma lo que le conviene, lo que es a su favor. Hay amenes que tienen que ver simplemente porque es lo que yo deseo en mi carnalidad. Entonces eso es de Dios y le doy la gloria a Dios porque el Señor me habló. Pero hay palabra que es vianda, que es fuerte, que es pesada, y usted le dice amén, pero no tiene ni idea de qué se trata eso. Y tampoco la recibe. Porque le exige a que vaya y muera en sus deseos carnales. Y es lo que está sucediendo. Es una realidad. Yo no sé qué tan confrontado te veas con esta palabra o te sientas. Pero siéntete privilegiado porque el Señor te está sacudiendo. Te está diciendo, mira cómo deben ser las cosas. Entonces, Pablo aquí está trayendo a colación esto. En la iglesia de Corintios. ¿Sabe? La iglesia de Corinto. La iglesia de los Corintios es una iglesia que estaba completa, de alguna manera, por todos los dones. O sea, la iglesia estaba completa en todos los dones que Dios puede dar a la iglesia. Tenía todo el paquete, como uno puede decir. Tenía todo el paquete de Dios. Para que, wow, fuera una iglesia. Y mira lo que está pasando aquí. Hablaba en lengua, tenían el don de servicio, tenían revelación, tenían el don de enseñanza, tenían el de la hospitalidad, tenían todos los dones. Pero mire la situación. O sea que el don, los dones no quieren decir, los dones dentro de la iglesia no quieren decir que la iglesia sea madura. Y con esto tenemos que mirar. Dios ha dado dones a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Pero el don sin madurez es un peligro. Y no vamos a puntualizar en el don, pero solo para que miremos diferente, para que analicemos, para reflexionemos. Hay iglesias donde hay sanidades, Dios se manifiesta ahí con sanidades. Tiene la iglesia y Dios usa a la persona, pero no puede que no sea madura. Solo Dios le place hacerlo en su misericordia, porque hay una necesidad dentro de la iglesia, dentro de las personas que llegan, que visitan, que quieren buscar a Dios. Así está la iglesia aquí de Corinto. Aquí estaban peleando, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, Esa es la pelea que tienen aquí. Y aquí dice que esto son de cosas carnales. Y voy a darte esta anotación que tengo acá, como para que lo tengas de referencia. Y claro, dentro de la iglesia, nosotros debemos tener esto claro, iglesia. Mira, dentro de la iglesia hay 3 tipos, hablando en la parte espiritual, de lo que concierne a la iglesia. Pero dentro de la iglesia siempre hay 3 tipos de personas, ¿verdad? 3 tipos de hombre. Está el hombre natural. Escucha, el hombre natural es aquel que no es regenerado y que es alejado del Espíritu y no siente aprecio por el Evangelio. O sea, no se siente atraído por el mensaje de Dios, pero está dentro de la iglesia, va a la iglesia y son más puntuales que ni los mismos que ya han recibido a Cristo. O sea, como que me gusta estar ahí, pero es un hombre totalmente natural, no ha sido regenerado, es decir, no ha tenido un verdadero arrepentimiento y está alejado del Espíritu de Dios, no tiene el Espíritu de Dios, no es direccionado por el Espíritu Santo.
no va a ser redarguido, ¿sabe? Y a este no le interesa nada de lo que tiene que ver con el evangelio. Solo está ahí. Está el hombre espiritual. Escucha, yo no sé con cuál de estos tú te identificas. Está el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que ha sido regenerado y que está en posesión de una madurez espiritual. Está en un proceso de crecimiento y madurez espiritual. Es decir, Dios apenas entra y llega a ser hijo, comienza un proceso en ese hijo para que crezca. Para los que son padres, no quiere que su hijo se quede allí, estancado, 20, 30 años y todavía con las cosas de niño. Eso no es posible. Eso no está ni siquiera en lo natural, en lo lógico. Entonces, así está la situación dentro de la iglesia. Así están los que hay dentro de la iglesia. Entonces, el hombre regenerado es aquel que ha tenido un verdadero arrepentimiento, que tiene salvación, ¿verdad? Tiene salvación y que está en una condición de adquirir un crecimiento, ¿verdad? Una madurez espiritual. Y es a través de un proceso. El hombre que es espiritual no está de pronto limitado, o sea, no se siente atraído por las cosas sectarias, por las cosas como esta, de que no, yo soy de fulano, yo soy de Pablo, o sea, no se limita a eso, sino que se mete única y exclusivamente en la relación con Dios por medio del Espíritu Santo, sin desconocer las autoridades que Dios ha puesto sobre él para formarlo, para instruirlo. O sea, estar sujeto a Dios es estar sujeto también a autoridades. Entonces, esto es lo que es el hombre espiritual. El hombre espiritual tiene una naturaleza que responde a la verdad, es decir, le va a fluir. Esa es su naturaleza ya pasó de ser natural a ser espiritual. Ya antes no le interesaba el evangelio, ahora simplemente está todo el tiempo allí, atento y está dispuesto a reconocer a Dios, a reconocer su palabra y a obrar por medio de ella. O sea, está recibiendo, está ahí respondiendo a la verdad de Dios, está siendo testimonio de la verdad de Dios, testigo de Dios. Y el hombre espiritual siempre va a ser, bueno, digámoslo de alguna manera, no bien visto por los incrédulos. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual siempre lo encuentran difícil de entender. ¿Sabe por qué? Porque el hombre espiritual habla cosas espirituales. Y estas cosas espirituales son de una revelación y un conocimiento mayor que cuando llegó, que cuando entró por primera vez. Ya ha tenido un conocimiento y lo ha ejercitado, dice allí, o lo que vemos ahorita en hebreo, por medio de la palabra, por medio del conocimiento de la verdad, y es ejercitado en su vida, lo pone en proceso. Yo recibo esta palabra, yo la voy a aplicar a mi vida y por lo tanto eso va a fluir. Entonces, una persona espiritual no es bien vista por el incrédulo, no entiende, dice, estos manes están locos. Yo no entiendo esas cosas, mira lo que hacen. Eso es del hombre espiritual. Y está, acabamos de hablar, hombre natural, el hombre espiritual, y está el hombre carnal o el cristiano carnal. El cristiano carnal ha sido regenerado. Es decir, se arrepintió, recibió a Cristo, tiene salvación, está allí el Espíritu Santo, pero vive de forma parecida a los que no lo son. O sea, aquellos que no han sido regenerados, aquellos que son del mundo, tienen de alguna manera una doble manera de funcionar. Con los cristianos, sí, cuando está con los cristianos, pero también con el mundo cuando está con el mundo. Entonces, no hay claridad allí. No hay una verdadera evidencia de Dios ahí. Aunque ahí está Dios, no se le nota. ¿Sabe por qué está Dios ahí? Por misericordia. Porque simplemente la misericordia de Dios nos alcanza. Entonces, esta gente vive parecida al mundo, dice, tú eres cristiano, pero dice, y este es cristiano. Y mira cómo está, cómo así que está haciendo estas cosas, y eso a Dios no está bien. Y esas no son cosas de
del sistema de este mundo. ¿Cómo así que es cristiano? Y también nos pone a reflexionar a aquellos que somos espirituales o que tenemos un poquito de conocimiento. El que es carnal son de comportamiento infantil, como lo acabamos de ver ahorita. No le podemos tratar como una persona crecida o madura porque todavía tiene comportamiento infantil, hay que tratarlo como un niño. Así es el cristiano carnal. No sé usted con cuál de estos tres se identifica y es confrontado. Tiene una vida cristiana inmadura. Está siempre con las mismas cosas. Y entonces el pastor y va y pide consejo y le da consejo y sigue la misma cosa. Y vuelve a la misma situación y de pronto los líderes o el pastor o las personas que tiene allí como autoridad le están diciendo y siguen lo mismo y su vida y pasan los años y lo mismo. Esa es una persona, un cristiano carnal. Es carnal. El cristiano carnal se preocupa más por la opinión, por las cosas que el mundo diga frente a su vida que teniendo en cuenta a Cristo. Que qué dice Dios de él. Entonces siempre está preocupado por el qué dirán y no porque lo que estoy haciendo a Dios le agrada, me interesa más que la opinión del mundo. Ese es un cristiano carnal. Hay personas que van a la iglesia, que leen Biblia y todo eso, pero están, ¿qué va a decir? Y entonces si me ve así, entonces cuidan una imagen para no verse mal visto por los que no creen, no por los que son del mundo. Y no tienen en cuenta lo que Dios dice y te manda a hacer. Dios dice esto, hazlo. Hazlo. Es guiado por el Espíritu Santo. Es guiado totalmente por el Espíritu Santo. Ahorita me viene la exposición del profeta Juan cuando dice la palabra que lleno del Espíritu, él hablaba y su condición, su pinta, no tenía nada que ver con la época, con la situación y con el medio, con la parte sociocultural y todo esto. Un hombre de pronto ahí cabellón, con piel de camello, de pronto no olía muy bien, su actitud. Pero era un hombre que estaba lleno del Espíritu y estaba hablando con autoridad. Dios hace así. Y usted se quiere ver bien visto, parecerse más al mundo, porque a veces nos parecemos más al mundo que a Dios. Y no por la pinta, sino por lo que usted habla, por lo que usted hace, las cosas que piensa, que dice. Eso no da mucha evidencia de que usted es de Dios. Y aquí dice que son hombres o cristianos carnales. Son salvos, de pronto se quedan con que ya yo soy salvo, bueno, gloria a Dios. Y no le interesa, no se compromete, no está dispuesto, nunca crece, siempre están allí de doble ánimo, como dice la palabra allá en Santiago. A veces sí, a veces no. Bueno, aquí me tengo que comportar así como Pedro, cuando estaba haciendo allá cuando Pablo lo exhorta, se estaba judaizando, cuando estaba con lo de lo del judaísmo y cuando venían los cristianos, entonces se ponía al lado de los cristianos. Y Pablo le llamó la atención de una manera tremenda, públicamente, y Pedro entonces recapacitó. Eso suele suceder. No estamos exentos de fallar. No quiero con esto decir que usted no puede fallar y que usted no puede tener de pronto un desacierto allí, pero sí tenemos que tener que lo que se refleje en nosotros sea lo que Dios dice que debemos mostrar. Entonces, dice aquí, no seamos así, no seamos como niños, carnales. Pablo tiene tanto deseo de dar y revelar misterios a la iglesia, pero no se puede. Y eso sí es horrible. Cuando uno tiene cosas que Dios le reveló a uno, pero uno no las puede dar. Tiene que retenerlas allí. ¿Sabe cómo se siente uno? Como cuando hay estos programas en donde hacen preguntas y la persona que está allá en el programa tiene que responderle y usted se la sabe. Y la persona allá no tiene ni idea de eso y usted aquí está, usted grita, usted sabe que no le están escuchando. Usted sabe que no le van a prestar atención porque usted grita y usted se mueve, usted se emociona y no puede llegarle esa información a la persona. A veces uno se siente así y no quiero decir con esto de que uno
sea más super espiritual o de mayor conocimiento, no, sino que es algo que es difícil. Es algo que tenemos que... Ahí el Señor nos permite también eso para desarrollar el don del Espíritu, el fruto del Espíritu, que es tener paciencia. Paciencia, así como cuando le decimos al hijo, por ahí no se meta por ahí, el hijo se mete. Y el hijo va por ahí creyendo que está bien. Y uno aquí sufre. Entonces, esto es lo que el primer abrebocas que hace aquí el Señor con respecto a lo que vamos a seguir conociendo y teniendo en cuenta de la iglesia, de lo que hoy está reflejado en la iglesia, de lo que hoy estamos reflejando como iglesia, de lo que hoy el Señor nos llama a tener en cuenta. Entonces, es muy importante nosotros venir aquí a la verdad de Dios, al conocimiento de Dios, a la palabra de Dios, para que tú puedas conocer cómo debe ser tu vida, tu comportamiento, en dónde debe estar fundamentado tu conocimiento, para poder ir y mostrar, para poder ir y llevar y dar el mensaje y enseñar. ¿Sabe? Hoy en día le dicen a un cristiano, yo quiero que tú me enseñes y me hables de Dios. Yo quiero conocer a Dios. Y ¿saben? Llaman al pastor. ¿Cómo es posible? Si esto no es para pastores, esto no es para pastores, todo aquel que en él cree, para aquel que cree en Dios. Aquí no dice que la Biblia es para pastores. Aquí la Biblia dice que para todo el que en él cree se va a llenar y se va a enriquecer del conocimiento que está abierto para todo el que llega a los pies de Cristo. Para todo aquel que dice, yo te quiero conocer, Señor. ¿Sabe por qué? Porque dice Juan 3, Juan capítulo 17, versículo 3, dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Y la vida eterna Dios la extendió. Dios dio a su Hijo para todo el mundo, no para los pastores únicamente. Entonces, yo quiero que conozcan de Dios, pero pastores, ¿qué? Y tú has estudiado la palabra, no porque yo no tenga que hacer ese trabajo, sino porque es nuestra misión. Y si el pastor se muere, y si lo secuestran, y si lo matan ahora como está sucediendo, y si lo frenan, y si no lo dejan, y si no puede viajar, ¿cómo haces? Si tienes al lado a alguien que tú tienes que hablarle a las 12 de la noche, y ahí no está el pastor. Y es el momento que Dios ha preparado para que esa persona conozca, porque dispuso el corazón, y tú, ay, ahora, y llevas años dentro de la iglesia, lleno de formación, de dedicación, todavía no tienes ni idea. Si nosotros nos sentimos a veces afligidos, tristes, ¿cómo se sentirá Dios? Porque eso es despreciar a Dios. Entonces esto nos tiene que confrontar. Pronto está Cristo a venir por su iglesia. Pero Él no quiere, dice la palabra, que Él no quiere que ninguno se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo la gente se va a arrepentir si no conocen el mensaje de Dios? No hay nadie que vaya y predique, no hay nadie que enseñe, y de eso vamos a hablar. No sé si la próxima semana vayamos a entrar ahí, porque mucho lo que hay para analizar y poder reflexionar, porque como iglesia tenemos que entrar en esta parte. Entonces, es necesario que meditemos en estas cosas, iglesia. Esto es como apenas la apertura, y para que vayamos mirando hacia dónde vamos a seguir ahondando y profundizando en esto que Dios nos quiere dar a entender, y que nosotros como iglesia podamos deleitarnos en estas palabras, porque vamos a empezar a tener un crecimiento y una madurez. Hay un comportamiento dentro de la iglesia todavía que uno dice, Señor, ¿cómo es posible esto? Señor, ¿cómo es posible esto? Pero si el Señor nos ha llamado a crecimiento, no a estancamiento, ni a envanecimiento. Aquí hay personas que están siendo exhortadas por eso. No, yo le pertenezco a Apolo, yo le pertenezco a Pablo. Dice Pablo, bueno, y no, todos no somos de Cristo.
¿Por qué entonces andamos en división, en sectarismo, que es lo que le llama allí? ¿Por qué andamos divididos con contiendas, enfrentándonos allí? ¿Sabe qué es lo más peligroso? Usted hoy dice que es de COSEP y está recibiendo enseñanza de todos los lados, que no tiene nada que ver con la formación de la iglesia. Por eso no tienes identidad con la iglesia local. Porque no crees en lo que se te ha enseñado, no crees en lo que se te ha propuesto como proceso para que tengas un crecimiento. Entonces, no que tú no puedas escuchar a nadie, pero sí que tengas discernimiento. Y uno como pastor sabe quién es, quién y quién no es el que tiene conocimiento de la Escritura. Entonces se vuelve peligroso que escuche todo lo que hay por allí. Y entonces hay que cuidarles. Pero uno no puede estar, yo no soy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te tiene que dirigir a ti. El Espíritu Santo dice el que nos guía a toda verdad, dice la palabra de Dios. Palabra del Señor Jesucristo. Y Él los guiará a toda verdad cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. El Espíritu Santo vino a darnos poder y autoridad. Eso hace el Espíritu Santo. A veces no sabemos ni cuál es la función que hace el Espíritu en nuestras vidas. Por eso se va la luz y oye una voz y dice, ahí está el diablo. Y usted se arropa. Hermanos, digo esto de pronto jocosamente, pero es real. Tenemos que tener ya madurez. Debemos crecer. Debemos ya estar preparados, decir, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde tenemos que ir? Aquí estoy yo. Ha pasado el tiempo. Lo estoy diciendo a manera de localidad. De lo que puedo tener de pronto en comunicación y hacer contacto con los que hoy tengo. Tenemos que estar preparados y no perder el tiempo. Hay muchas cosas que seguir avanzando porque aquí hay mucho material que tengo. Yo no sé si la próxima semana y la que viene más arriba vamos a seguir hablando de esto. Hoy quiero darte como esta panorámica y abrir el telón de esta manera, porque tenemos que mirarnos y ya empezarnos a confrontar. ¿Yo soy natural? ¿Será que yo soy carnal o será que yo soy espiritual? ¿En cuál de estos estoy? Tengo tantos años, ya yo debiera estar aquí. Ya yo debiera ser una persona espiritual, madura, poder hablar de cosas pesadas, de poder recibir alimento pesado. Pero a veces llaman, pastor, y por ahí dijeron que si usted me echa un pelo dentro de la Biblia, entonces se va a ir la enfermedad y se va a ir el mal. ¿Cómo es eso, hermano? O sea, cosas que se dicen, cualquiera dice, y usted todavía no sabe si eso es o no es. ¿Y de dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el conocimiento de la verdad? Ya como dice, después de haber recibido, después de haber sido instruido de tanto tiempo, ya usted es para que fuera maestro y todavía hay que seguirle dando leche. Y esto lo digo con amor. Yo no lo digo queriendo caer sobre usted y hacerlo sentir mal y pisotearle, no, sino reflexiona, mira cómo es tu vida, cómo espiritualmente estás ahorita mismo, tu estructura espiritual, tu condición espiritual, cómo estás mirando, cómo estás viviendo, en quién te estás enfocando para hacer que llegue a los pies de Cristo, cuán diligente estás siendo para esto. Como iglesia somos llamados a ir y a extender el Evangelio, a extender la obra de Dios. Y tú eres parte de eso. Que yo solo no puedo, yo soy limitado. Entonces, mis amados hermanos, quiero que reflexionemos en esto. Que vamos a empezar a seguir escudriñando esto. Y que digas, no porque lo diga yo, sino que tú mismo reflexiones y digas, Señor,
¿En qué punto estoy yo? Hazme entender, ayúdame a ver espiritualmente cómo yo estoy, qué debo hacer, cuál es la conducta que debo tomar. ¿Ok? Entonces te invito a que hagamos esta reflexión y que oremos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence. Si tú estás en error, si estás desubicado, si debes ser alineado, Él te va a convencer. Pero tienes que buscarlo a Él. Tienes que buscar su presencia, tienes que buscar su palabra. Vamos a orar, porque esto apenas comienza, este estudio, esta enseñanza, esta exhortación de Dios, con amor. La palabra dice que Dios al hijo que ama, disciplina, corrige. Y si tú has sido llamado, dijo, Dios está haciendo eso contigo. Dios te está llamando y te está disciplinando y te está corrigiendo con amor, para que crezcas, para que madures, para que te fortalezcas, para que ayudes y vayas por otro. Oremos entonces, mis amados hermanos, y démosle gracias a Dios por estas palabras. Te invito allí que cierres tus ojos y que realmente mires a Dios en este momento, que te mires también a ti mismo. Y oremos. Padre, mi amado Dios, gracias por estas palabras, gracias por lo poderosa que ella es. Dice que es como espada de doble filo, cortante, que apenas ella comienza a introducirse, penetra hasta lo más profundo. Y va atravesando, y va llegando a donde tiene que llegar, para que surja el efecto que ella tiene por hacer en cada vida. Tu palabra dice que nunca ella regresa vacía, hace el efecto que tiene que hacer. Y yo creo, Señor, que tú en esta hora estás haciendo el efecto que tienes que hacer a través de esta palabra. Que tú en esta hora comienzas a atravesar, que comienzas a partir allí. Empieza a profundizar. Y te vas, Señor, ahondando. Porque es lo que necesitamos, oh Dios. Que seamos traspasados, que seamos profundizados por tu palabra. Y hay una reacción cuando la espada entra. Y hay un entendimiento también. Porque nos muestra, nos hace ver a dónde es que ella debe llegar, a lo profundo. No al alma, sino tiene que profundizar, traspasar. Llegar a lo más profundo, al espíritu. Entonces habrá entendimiento, revelación, sabiduría y conocimiento de las cosas ocultas tuyas, Señor. Trae, oh Dios, necesitamos como iglesia tener conocimiento y entendimiento de las Escrituras, de crecer espiritualmente. Hoy te pedimos perdón, Señor. Allí donde estás, pídele perdón a Dios si el Espíritu te redarguye. Ahí donde estás, si has recibido conocimiento y han pasado los años y tu condición todavía es inmadura de niño, no hay un fortalecimiento y un crecimiento espiritual para estar preparados y enseñar, ser maestros, como dice la palabra. Ayúdanos, Señor, perdónanos de verdad, perdónanos, porque no hemos tenido tu palabra como algo, como un tesoro, como una necesidad para nuestras vidas y también para aquellos que no te conocen. Hoy te pedimos, oh Dios, que tu misericordia nos siga alcanzando y que nos ayude, Rey amado, a cumplir el propósito tuyo en esta tierra, al cual que como iglesia representamos el reino de los cielos, para llevar a otros, oh Dios, el conocimiento de tu verdad, el conocimiento de las buenas noticias, el conocimiento del Evangelio de Cristo, que da salvación y vida eterna a aquel que cree, para sacar de la ignorancia y de la incredulidad a aquellos que están distantes de ti, Señor. Gracias te damos en esta hora, oh mi Dios, en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, que hoy nos levantamos. Y ahí donde está, tú dices, hoy me levanto en el nombre de Jesús y hoy comienzo a hacer lo que tú me has llamado a hacer, Señor. Hoy voy a ser obediente a la obra. Hoy voy a estar dispuesto para ti, mi Dios, y hacer lo que tú hablas a mi espíritu, a crecer,
a ir y alimentarme de tu palabra, a ir y a fortalecerme en ella, y a ir y crecer y desarrollarme, fortalecido, fuerte, con tu poder, guiado por tu Santo Espíritu. Te damos muchas gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana, si así Dios lo permite. Estaremos llevando a cabo este estudio y esta palabra que Dios hoy nos da en primera instancia. Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Bendiciones. Chao.